Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario estudiando para ser pastor, tuvimos la oportunidad de viajar al Medio Oriente como parte de nuestro entrenamiento. Mi primer viaje al Medio Oriente. Eran un grupo de estudiantes del seminario, eran un grupo aproximadamente de algunas 15 personas. El único que no tenía pasaporte americano era yo, de todo el grupo. Y cada vez que pasábamos por los diferentes aeropuertos de Jordania, de Egipto, de Jordania y de Israel, a mí no me la hicieron fácil. Sí, cada travesía fue una lucha y yo era el último que salía del grupo, era el último que dejaban salir, todo el mundo tenía que esperarme, y yo era el más importante. Quizá quise ponerlo así para no verlo tan crítico. Pero uno de los sitios donde me la hicieron bien difícil fue cuando pasamos por Jordania. Era solamente un aeropuerto de transición, no nos íbamos a quedar en Jordania. Y cuando entregaban todos los pasaportes, al pasaporte mío no le quitaron uno de los documentos necesarios para que yo entrara al avión. Yo no lo sabía. Todo el mundo salió, todo el mundo se fue y yo me entregan el pasaporte como el último que le entregaban y andaba yo con mi pasaporte directo al avión. Mientras iba en camino hacia el avión, uno de los oficiales de inmigración, lo entiendo más tarde, venía diciéndome cosas que yo no entendía detrás de mí. Me imagino que eran palabras que no eran pronunciables, pero no era en español, no era en inglés, era en árabe. Y como yo no le hacía caso, yo no sabía que era a mí que me estaba hablando, él me toca el hombro y me dice, ¿de dónde vienes tú? Y yo ya que estaba cansado, estropeado de tantas veces que me pasaba lo mismo, le respondí de manera un poco enojado, estaba bastante enojado. Le digo, ¿tú quieres saber de dónde yo vengo? Búscame un mapa para mostrarte de dónde soy. Y ya estaba cansado de la misma cosa en todos los lugares. Y en eso estoy discutiendo con esta persona y alguien viene corriendo con un pasaporte en la mano. Julio Ramírez. Y yo, aquí. Y me dice, corre, porque tu avión se va. Y él corre junto conmigo. Yo dejo de discutir con la persona esta y corro junto con él hasta que llego al avión con la lengua que pegaba el piso, ¿no? Esa es una manera de decirlo. El avión estaba cerrando sus puertas. Todo el grupo estaba en el avión, excepto yo. Cuando yo entré al avión, me dieron un aplauso, el grupo, pero yo estaba de todos los colores menos negro. Y cuando yo me senté cuando yo me pude sentar ya, yo pude darme cuenta que nosotros podemos perder el llamado de Dios por estar discutiendo por nuestras circunstancias y perder el vuelo hacia nuestro próximo destino. Yo estaba en peligro y lo puedo saber después. El oficial entendía y a uno de los guías nos dijo, tú te pareces a los egipcios, tú te pareces a los palestinos, tú te pareces a los árabes. Y el oficial entendía que yo me estaba pasando por alguien que no era lo que yo decía. Y a mí me pudieron haber dejado en Jordania. Y yo pude haber pasado un gran problema y grandes dificultades. Primero, Estados Unidos no me hubiera defendido a mí porque no era ciudadano americano. Y mi país, un país pequeñito, no iba a gastar tanta plata por este morenito. Solamente Dios me mandó un ángel delante. Y me libró de una situación complicada. Mira, quizás tú puedes estar un poco lento en la mañana, a veces lo somos. Y no te estoy hablando de perder un vuelo
Te estoy hablando de perder la oportunidad de avanzar en tu vida, de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. Quizás tú puedes estar agotado de tantas experiencias negativas, quizás tú puedes estar cansado de tantas pruebas, quizás tú puedes estar fatigado de todo lo que te ha pasado a través de todo el tiempo en que has vivido en esta tierra, que no ha escuchado, no está escuchando, que Dios te está llamando a que te mueva a la próxima etapa de tu vida, que es buena, que es justa y que es santa, porque Dios quiere transformarte en una persona diferente a la que tú eres. Mira, yo me podía haber pasado un buen rato discutiendo con este oficial acerca de dónde vengo, quién soy y perder mi próximo destino. Yo me pude haber quedado un buen rato lamentándome por qué le era tan fácil a los otros y a mí se me estaba haciendo tan difícil y podía no haber avanzado. Yo pude estar maldiciendo el sistema de migración de allí y quedarme en ese lugar y no avanzar hacia mi destino. Yo pude haberme quedado argumentando por qué el trato desigual que tenemos los latinos o los que venimos de algunos países pequeños y no escuchar que Dios me estaba llamando a mi próximo destino. Yo sé que de una manera u otra nosotros hemos pasado por un año y no sabemos en qué condiciones cada uno de nosotros hemos librado este año 2024 para entrar a este nuevo año. Quizás nosotros estamos agotados, cansados de lo que hemos pasado. Estamos cansados quizás de que tuvimos que enterrar a algún familiar muy cercano, muy apreciado. Estamos quizás cansados de que hemos pasado por dificultades matrimoniales o familiares y que hemos tenido que enfrentar. Quizás estamos cansados de dificultades financieras que no hemos podido salvar. Quizás estamos cansados de lo prolongado que ha sido nuestro proceso migratorio en este país. Quizás estamos cansados de tantos eventos inesperados que hemos enfrentado ayer y que quizás estamos ya cansados por lo que se prevé para este año. Quizás estamos cansados de que hemos salido de un problema sobre otro y no terminamos de resolver nada. Quizás estamos cansados de estar enfermos. Quizás estamos cansados de estar cansados. Quizás estamos cansados de tanto estrés en el trabajo porque el jefe que tenemos quizás no es el que nos hace la vida fácil. O quizás tenemos un compañero de trabajo que la tomó con nosotros. Quizás estamos cansados de que el panzón no cambie. O mi Jennifer López deje de ser histórica, para no decir histérica. Pastor, yo estoy cansado y lo he escuchado muchas veces en privado. Estoy cansado, pastor, de tantas bajas y pocas altas. Y las altas son las situaciones que cuando estamos en las altas nosotros podemos contemplar el paisaje y decir la vida es bella. Pero cuando estamos en las bajas y no vemos la salida del sol y que solamente vemos oscuridad y nos encontramos sin esperanza, esas son las partes más difíciles. Tú puedes estar cansado de estar cansado y agobiado por tantas cosas que has tenido que llevar, pero Dios te quiere mover a la próxima etapa de tu vida. Mira, lo peor que te puede pasar es quedarte mirando lo que te pasó ayer. Quedarte fijo si yo me hubiera quedado fijo en lo que me estaba pasando y me hubiera quedado solamente argumentando o quejándome ante Dios, no hubiera escuchado que esta persona que venía detrás de mí, diciendo mi nombre, me iba a salvar de una situación bien complicada en un país extranjero que no hablaba ninguna de las lenguas que yo puedo hablar. Y sin saber dónde me hubieran metido. Cuando uno ve a veces las películas de gente que se han quedado en países extranjeros con dificultades y cuántas cosas le han pasado, uno ve, wow, esa pudo ser mi historia.
Tú estás cansado quizás por las experiencias difíciles que ha pasado. Pero yo te invito quizás a que tú puedas entender qué es lo que estaba pasando en esta conversación de Moisés con Dios, donde el Señor le dice, anda y vete de este lugar. Y le dice que no iba a ir con él Dios. ¿Qué estaba pasando? Y nosotros necesitamos mirar por qué Dios le dice que no quería ir con él. Tenemos que ir a los capítulos anteriores para nosotros poder tener una imagen real de qué es lo que hace que Dios le diga a Moisés que no iba con ese pueblo, porque era un pueblo ¿qué? Terco, canuto. Mientras más viejo, más bruto. Lento, rebelde, malcriado. Es decir, alguien que no entiende a pesar de todos los eventos y todas las cosas que le sucedían. Este texto nos ayuda a nosotros a entender que Dios quería ayudar a este pueblo a moverse a un cambio. Y todavía este pueblo, por más que Dios le mostraba su presencia y su poder, no entendía lo que Dios tenía para ellos. La idea central de este texto es ayudarnos a nosotros a que constantemente tengamos que reconocer que debemos evitar que las dificultades y los problemas nos conviertan en personas tercas y difíciles para Dios. Nosotros hemos sido llamados por Dios a confiar en Él sin importar las circunstancias que nos rodeen. Mira, es importante reconocer que estamos en un periodo de transición. Y eso era lo que le pasaba a este pueblo. Estaba en un periodo de transición. Cuando nosotros leemos el Éxodo 33, tenemos que irnos a los salmos anteriores. Y el 32 nos ayuda a entender qué ocurre, que esa fue la época donde el pueblo de Israel tuvo el peor momento histórico en cuanto a su relación con Dios. Pero tenemos que quizás irnos primero al capítulo 14, donde Dios saca a su pueblo de la tierra prometida, donde lo cubre con una nube que le daba aire acondicionado y calentón en la noche. No vayan a decir que por ahí el pastor dijo que había una nube que daba aire acondicionado y una que daba calentón. Es una manera figurada de decir que era una nube que lo cubría del sol durante el día mientras marchaba y en la noche estaba encendida para iluminar su camino durante todo el recorrido. Y también Dios le daba maná por la mañana, por la tarde y por la noche. Es decir, desayuno, almuerzo y cena. ¿Y sabe qué hacen este pueblo? Se quejan del Señor porque ya estaban cansados del maná. Ya no quiero más maná, ya no quiero más arroz con pollo. Ya no quiero más espaguetis. Y fueron y se quejaron al Señor y decirle, mira, donde nosotros estábamos antes, los egipcios, cuando eran esclavos, nos daban 3 calientes y con carne. Y aquí nos están dando maná todo el tiempo. ¿Por qué nos dejaron salir de allá? Este pueblo malagradecido, terco. Mira, no hay cosa más pesada que cargar con personas malagradecidas, que lo único que saben hacer bien es quejarse. Mira, no hay cosa más que moleste más a una esposa que tener a un esposo quejón. Que lo único que sabe decir es cuando la comida está fría o cuando él otra vez pollo, otra vez lo mismo y nada de decirle gracias. Levante la mano a las esposas. No. Que tiene un esposo quejón. O los hijos, que lo único que saben es quejarse. Mamá, otra vez esto, en lugar de dar, ¿qué? ¿No se parece eso a nosotros con Dios? Que lo único que sabemos hacer es quejarnos ante Dios y pedir.
Y ¿cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y le dieron gracias por respirar? Por poder decir que están vivos. Por poder decir que están sanos, que pueden moverse, pueden caminar. Nosotros muchas veces nos damos por hecho ya que eso es una obligación del Señor. Y pocas veces le damos gracias por tantas bendiciones que tenemos. Lo único que nos fijamos es cuando hay una crisis, hay una dificultad, para empezar a decirle, Señor, ¿por qué a mí? Quejas. Es más lo que tenemos con el Señor. Nos parecemos. Parece que nunca aprendemos. No maduramos. No aprendemos a ver a Dios en todas las cosas que nos acontecen. Y por lo tanto, nuestra palabra de agradecimiento es muy corta y muy breve. El pueblo de Dios tenía esa misma característica ayer y sigue teniéndola hoy. No aprendemos a ver la misericordia de Dios día tras día. En el capítulo 17 el pueblo de Israel se queja. Cuando llegan a un lugar, se quejan porque no hay agua. En lugar de darle gloria a Dios, en lugar de alabar a Dios por todas las cosas que habían sucedido y cómo Dios intervino en sus vidas, en lugar de empezar a agradecer a Dios y abrir sus labios para bendecir su nombre, lo único que supieron decirle fue a donde Moisés a decirle, oye, aquí no hay agua, ni para bañarse, ni para beber, ni para darnos un chapuzón. No hay una piscina donde podemos... No, eso estaban pidiendo. Se parece a nosotros. En el capítulo 19 vemos que estando en el desierto de Sinaí, al pie del monte Sinaí, Dios le habla a su pueblo. ¿Y sabe lo único que Dios le requiere? Que le obedezca. Y que no tengan ni tengan dioses ajenos a Él. Y es lo que le pedía a Dios. Y le da toda la manera en que Dios quiere que sea su pueblo, de qué manera se comporte, de qué manera adorarlo, de qué manera relacionarse uno con los otros, de qué manera administrar su justicia. Dios le da todos los 10 mandamientos, le da toda una estructura de justicia, le da toda la manera en que Dios, el perfil del carácter que Dios esperaba de ese pueblo que todavía no era pueblo, que Dios quería que fuera un pueblo especial, para que fuera un pueblo bendito, para bendecir a las naciones. Sigue siendo para nosotros lo mismo. En el 32, Dios llama a Moisés a subir al monte para entregarle sus leyes escritas. Y este pueblo se desespera porque Moisés se había tardado mucho en el monte. Y dijeron, bueno, parece que Moisés y Dios se olvidaron de nosotros. Y dicen ellos a sí mismos, hagámonos dioses para adorarlo. Cuando Dios le había prohibido que tuviesen dioses ajenos a su voluntad. Cuando Dios se enoja de verdad. Y hubo 3,000 muertos al Dios mostrar su enojo y su ira contra su pueblo. Ahora en el capítulo 33 entendemos por qué Dios dice que no quiere ir con su pueblo. ¿Tenías razón Dios a enojarse? Seguro que sí. Nosotros nos preguntamos si nosotros estamos haciendo lo mejor. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos levantado algunos pequeños ídolos? Nuestro trabajo, las diversiones. Muchos de nosotros tenemos eso sin querer, inconscientemente como nuestros ídolos. Ponemos eso primero a veces que dedicarle el tiempo a Dios para adorarlo y bendecir su nombre.
tenemos eso más como primera prioridad antes de buscar primero a Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vengan por añadidura. Nosotros todavía estamos luchando con los mismos problemas que luchaba el pueblo de Dios de ayer, y que Dios hoy le está diciendo a Moisés: no andaré con ellos, porque son un pueblo, ¿qué? Díganlo otra vez. Estaba difícil, ¿verdad? Mira, yo quiero que no te pierdas. Ellos estaban ya agobiados en el 33, cuando se encontraron con ese Dios que se enoja con ellos de tal manera que los castiga de una manera tan severa que mueren tantas personas. Esta gente estaba agobiado por este pasado y no podían discernir que ahora el Dios de justicia, el Dios de misericordia le estaba diciendo: muévanse a su nuevo destino. Estaban agobiados porque no habían sido fieles a Dios como deberían hacerlo y adorarlo como debían hacerlo, y estaban evitando, no tenían la capacidad de oír ni de discernir que Dios le estaba diciendo: no se queden ahí, muévanse, corran, apresúrense a entrar a la próxima etapa de sus vidas con Dios. Ellos estaban atrapados en el ayer y no podían ver el mañana que Dios le estaba ofreciendo. ¿Está usted atrapado quizá en alguna relación que no le permite ver a Dios, la mañana, el nuevo día que Dios le está ofreciendo? Está fatigado quizá por tener una vida quizá que no es fiel a Dios y a su adoración, y no puede escuchar que Dios le está diciendo: muévase para que pueda entrar a la próxima etapa de su vida, donde su vida sea una vida de adoración a Dios, donde usted tenga su vida dedicada a Dios y que tenga una vida comprometida con Dios. Está usted quizá llevando o está dentro de una relación como estaba este pueblo disfuncional con su líder, y por lo tanto no podía escuchar que Dios le estaba diciendo a su pueblo: muévanse a la próxima etapa para que yo pueda bendecir sus días y abundantemente llenar su casa, su futuro con más y más de mis bendiciones. ¿No será que estamos atrapados escuchando quizá nuestro pasado y no podemos escuchar el presente que nos ofrece Dios? Muchos podemos estar cansados y atrapados en un pasado difícil. Y eso es lo que la Biblia nos está mostrando en el que le estaba pasando a este pueblo. Personas que no se mueven quizá porque no han perdonado, porque no se han rendido a Dios, porque lo que le está sucediendo quizá es muy difícil, pero todavía no están viendo que Dios está actuando en esa situación y te está diciendo de una manera u otra: yo estoy contigo y te estoy diciendo: muévete bajo mi poder y mi gracia y mi sabiduría para yo hacerte más maduro y más grande para glorificar, para que mi nombre sea glorificado en ti. Mira, si yo hubiera dejado que los inconvenientes me frustraran mi viaje, yo no hubiera disfrutado mi viaje al Medio Oriente. Y fue uno de los viajes más enriquecedores que yo he tenido en toda mi vida. Los aeropuertos fueron horribles, pero cada uno de esos lugares que nosotros visitamos y lo que aprendimos en esas visitas y la convivencia que tuvimos con la gente de esos lugares fue único. Fue algo transformador, fue algo de crecimiento, fue algo
que nos permitió a nosotros mirar la Biblia de otra manera, entender la fe de otra manera, poder entender a Dios de una manera diferente, poder entender el llamado de Dios para nosotros, poder escuchar la voz de Dios en la tierra prometida. Sí, había peligro. ¿Qué podemos hacer nosotros diferente? Si nuestra situación financiera no es la que queremos, o la que esperamos, la que aspiramos. Si nuestras relaciones no son como nosotros deseamos que sean. ¿Qué podemos nosotros hacer diferente para que podamos entender y escuchar que Dios no está hablando, de que Dios sí quiere cambiar eso que te está sucediendo en beneficio tuyo, para transformarte? Mira, nosotros somos muy buenos en fijando nuestra atención en el problema, pero somos muy malos fijando nuestra atención en resolver el problema. Mira, yo he tenido mucha gente que viene, me cuentan el problema, pero cuando tengo que trabajar con la solución del problema, la gente sale corriendo. ¿Sabe por qué? Porque se necesita más energía para salir de la olla, para salir del problema y transformar ese problema en gozo, en alegría, en cambio, en transformación, que el que se necesita contarlo. Dios, quien es dueño de todo, es el que nos llama a avanzar. Muévete a una próxima etapa de tu vida. Dios te está llamando a la próxima etapa de cambio y transformación. Dios te ha traído aquí no para que siga como tú estás, sino para que empiece a caminar en los pasos que Dios ha trazado, para que lo que te está pasando sea de transformación y de vida para ti. Mira, ahí decía el pastor Howard Wesley que hay 3 cosas en la manera en que Dios te hace saber que te está dando una nueva oportunidad. Lo primero que nos dice es que tu pasado no es más grande que las promesas del Señor. ¿Tú me escuchaste? Tu pasado no es más grande que las promesas del Señor para ti. Y yo creo que no vamos a terminar hoy, pero voy a por lo menos terminar esta primera parte. En el capítulo 32, el pueblo de Israel tuvieron terribles días. Disgustaron a Dios, le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios. Ellos fueron testigos de la muerte de muchos de aquellos que Dios castigó por esa gran desobediencia. Ellos rompieron su relación con Dios. Ellos se dieron por vencidos al fracaso. Hubo un momento en el capítulo 33 donde Dios le dice: vayan a la tierra prometida, a la promesa dada por Dios a ellos. Y no pudieron escucharlo, porque estaban más pendientes de sus fracasos. Mira, no importa cuántos fracasos tú hayas tenido en la vida, cuántas veces pudiste fallar en el 2024, cuántas veces la embarraste. Dios te está diciendo que sus promesas son eternas y para siempre. Dios te sigue bendiciendo, a pesar de los errores que haya cometido, a pesar de lo que haya sido tu vida, si ha sido infiel o no, si ha dejado de adorarte o de comprometerte con Dios, si has sido realmente el cristiano que Dios te ha llamado a ser. Dios sigue cuidándote, Dios sigue abriéndote camino. Si de alguna manera tú le ha dado la espalda a Dios y ha decidido que Dios no existe, Dios todavía
todavía sigue bendiciendo tus días. No importa qué error tú hayas cometido, cuántas veces haya caído, Dios sigue siendo fiel porque es un Dios misericordioso y nos ama para toda la vida. Por eso cuando ves que alguien llega, pastor, pero usted no sabe lo que yo he hecho. A mí no me... Lo escucho porque esa es la parte mía. Pero yo sé que no importa lo que tú hayas hecho, sino lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso es lo importante. No me importa cuán grande ha sido tu caída, dice el Señor. Es más grande misericordia que cubre todas nuestras faltas. Por eso es que en el Salmo 35 dice, porque solo un instante dura el enojo. ¿Sabían eso, que el enojo de Dios dura un solo instante? Pero toda la vida tu bondad. Eso es algo poderoso, espérate, quizás yo quiero que te lleve esto, quizás lo grabe en lo más profundo de tu vida. El enojo de Dios dura por un instante. ¿Tú se imaginas que Dios estuviera enojado con nosotros como nos enojamos nosotros con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que dicen algo que no queremos escuchar, con aquellos que nos lastiman, con aquellos que de una manera u otra nos faltan o nos dejan o nos abandonan, que permanecemos con ese enojo año tras año? Pero el enojo de Dios dura un instante y su bondad toda la vida. Por eso es que esa afirmación de que el pasado no es más grande que la promesa del Señor es algo que nosotros tenemos que tenerlo todos los días dentro de nosotros, porque eso nos ayuda a nosotros a empezar a caminar hacia donde Dios nos está diciendo que avancemos, que no podemos quedarnos parados por la circunstancia que nos rodea o el pasado de lo que no ha sucedido. No podemos quedarnos atrapados en ese lugar. Por eso Dios le está diciendo, no te quede ahí, muévete, corre, avanza hacia la próxima etapa de Dios, que es mejor y mucho más abundante que todo lo que te ha pasado. Aleluya, gloria sea su nombre, porque la misericordia de Dios es grande. Por eso Dios te está diciendo que Dios siempre va a ser un Dios de misericordia. Yo quiero que tú no te vayas de acá sin pensar en esto, y lo tengo que dejar ahí. En orden de pasar a la segunda etapa, la próxima etapa de tu vida, tú no te puedes quedar en el mismo lugar. Es el segundo. No te puedes quedar en el mismo lugar. Tú no te puedes quedar enclavado o atado en los pensamientos de ese pasado, de esa actitud, de esa forma. Tú no te puedes seguir atacado en lo que te dijo, o lo que dejó de decirte, o lo que debió suceder, o lo que debió hacer. Tú no te puedes quedar atrapado en ese lugar. Tienes que moverte si quieres entrar a una nueva etapa de tu vida. Te lo voy a dejar ahí para el próximo domingo. Y vamos a profundizar cómo puedo salir del lugar donde estoy para que este nuevo año sea maravilloso. ¿Cómo queremos que sea este año? Aleluya.